Dos criaturas enormes están encerradas en una lucha hasta la muerte en medio del mar. Destructores, cruceros y acorazados disparan armas especiales y arpones a una de las criaturas, intentando ayudar a cambiar la marea a favor de uno. Pero parecen tener casi ningún efecto en el monstruo gigantesco. Hola, soy el Dr. Bob y esto es SCP-3700, también conocido como las mareas de guerra. SCP-3700 es lo que la Fundación SCP ha etiquetado como un área circular de 800 kilómetros en el Mar del Norte. Ubicado al sureste de Islandia y al norte del Reino Unido, el círculo contiene las islas Faroe, Orkney y las islas Shetland. El lecho marino en esta zona es profundamente anómalo, alrededor de 5 kilómetros bajo la superficie oceánica, casi 20 veces más profundo que el resto del Mar del Norte. SCP-3700 experimenta todo tipo de actividad extraña y anómala, incluyendo eventos climáticos y geológicos extremos. Estos son causados por la interacción entre dos entidades separadas, que han sido designadas como SCP-3701 y SCP-3702. SCP-3701 es un artrópodo que se parece a la langosta común, excepto que este crustáceo mide 6 kilómetros de largo. Tiene una variedad de marcas azules, amarillas, rosas y rojas talladas en su caparazón, que se asemejan a la cara de una mujer. Posee 6 extremidades tipo brazos, de las cuales 4 tienen garras, 2 con extremidades tipo garrote y 8 patas. También tiene 4 ojos naranjas al final del caparazón. El caparazón de 3701 presenta un daño considerable, con muchas cicatrices, grietas y agujeros que muestran su tejido interno. Tiene varias capacidades anómalas que utiliza en su batalla contra SCP-3702. Sus 2 extremidades similares a un garrote son capaces de golpear, pero también producen una burbuja de cavitación que genera una fuerza igual a varias toneladas de dinamita, similar a lo que puede hacer la gamba mantis, pero en una escala mucho mayor. 2 de sus ojos son capaces de proyectar explosiones concentradas de radiación gamma y es capaz de detener tormentas u otros fenómenos meteorológicos. A pesar de tener 6 kilómetros de largo, 3701 puede alcanzar velocidades superiores a 100 kilómetros por hora, e incluso ha demostrado la capacidad de desmaterializarse y desaparecer si no localiza a SCP-3702 aproximadamente 15 días después de aparecer. SCP-3701 parece ser amigable por naturaleza y muestra pequeños signos de inteligencia. Cuando está con barcos de la Fundación, los ignora o ayuda poco moviendo embarcaciones discapacitadas fuera de peligro. Después de aparecer, recorre la totalidad de los 800 kilómetros del área de SCP-3700 en un patrón espiral desde el centro hacia el borde. Curiosamente, el centro es el punto central exacto entre las 3 cadenas de islas ubicadas dentro del círculo y es hogar de numerosos naufragios. Desde su descubrimiento por la Fundación en 1922, 3701 ha mostrado una disminución considerable en su movimiento y ha perdido una cantidad significativa de masa. Fue medido por primera vez con una longitud de 16 kilómetros, un total de 10 kilómetros más largo que su estado actual. También parece más débil y parece tener muchas más dificultades para someter a SCP-3702. SCP-3702, por otro lado, parece pertenecer a la familia de los peces de aleta radiada y tiene una apariencia que se asemeja mucho a la anguila pelícano, excepto que tiene 13 extremidades que rodean la sección media de su cuerpo. Estas extremidades parecen los tentáculos de un pulpo, completos con ventosas, y puede retraerlos en su cuerpo cuando no están en uso. SCP-3702 actualmente mide 32 kilómetros de largo, y en contraste con SCP-3701, su tamaño ha aumentado desde los 300 metros, cuando se identificó por primera vez en 1945. La mayoría de su longitud se debe a la cola en forma de látigo de la criatura, que acaba en una punta afilada. Actualmente mide aproximadamente 1 kilómetro de ancho en su punto más grande, y cada uno de sus 13 tentáculos mide alrededor de 60 metros de largo. Su característica más distintiva es su enorme boca, que puede abrirse casi 3 kilómetros de ancho. 3702 es de color negro con líneas bioluminiscentes blancas, moradas y rojas, que se asemejan a la cara de un hombre en ambos lados de su torso. SCP-3702 puede crear cambios repentinos en el clima,
generando enormes tormentas y huracanes de categoría 5, así como remolinos masivos que succionan cualquier embarcación dentro de 150 metros antes de agarrarlos con sus tentáculos y despedazarlos. También es capaz de producir ondas sonoras de alta energía y corrientes de fuego azul desde su boca, que utiliza para destruir objetivos a corta distancia. SCP-30702 aparece en ubicaciones aleatorias dentro del área de 800 kilómetros, excepto durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando aparece en el centro exacto de SCP-30700. Permanece sumergido a menos que encuentre a 30701 u otro objeto y desaparecerá aproximadamente 15 días después de aparecer por primera vez. Es extremadamente hostil a cualquier criatura u objeto que se le acerque, e incluso se ha presenciado destruyendo manadas enteras de ballenas. Las armas convencionales no tienen efectos sobre él, e incluso las armas especiales anómalas utilizadas por la Fundación solo tienen un efecto moderado sobre él. Solo 30701 ha logrado hasta ahora someterlo. Cuando SCP-30701 y 30702 se involucran en una pelea prolongada, cada uno intentando matar o someter temporalmente al otro. Históricamente, el ganador de cada concurso cambiaría dependiendo de qué mitad del año fuera, con 3601 ganando consistentemente durante la primavera y el verano del hemisferio norte, y 3702 ganando durante el otoño y el invierno. Sin embargo, desde que la Fundación comenzó a implementar procedimientos de contención, SCP-30701 ha ganado los últimos 64 ciclos consecutivos. Una serie de cambios ocurren cuando una criatura gana. Cuando 30701 es exitoso, las fuertes tormentas locales cesan, los rendimientos agrícolas se duplican y la vida marina incrementa su reproducción por un factor de 3. Esto puede llevar a la formación de zonas muertas debido a la sobrepoblación de ciertas especies de zooplancton. Las tasas de erosión en las islas también aumentan en un factor de 5, lo que ha llevado a la Fundación a necesitar traer grandes cantidades de tierra y arena en un intento por combatirla. Cuando SCP-30702 gana y somete o mata a 30701, el clima se vuelve muy peligroso con poderosos huracanes y rápidos cambios de temperatura que pueden variar desde bajo cero hasta más de 28 grados Celsius, capaces de causar daños masivos a los edificios y enormes pérdidas de vida. Viajar por mar se vuelve extremadamente difícil, debido a las grandes olas y marejadas ciclónicas, dificultando la llegada de suministros a las islas. Las fuentes alimenticias oceánicas son expulsadas y los rendimientos de los cultivos disminuyen. Tras su victoria, 3702 no desaparece y en cambio continúa patrullando el área y atacando embarcaciones e incluso se acerca a las propias islas. La Fuerza de Tarea Naval de la Fundación Delta 7, apodada Tormenta del Norte, tiene la tarea de localizar y ayudar a SCP-30701 en su lucha contra 30702. Comprada del Ejército de los Estados Unidos, consta de 13 destructores, 5 cruceros y 15 embarcaciones de apoyo más pequeñas. Cuando Delta 7 identifica a SCP-30701, usualmente este reconocerá su presencia levantando 2 garras y haciendo ruidos con ellas, mientras emite un ruido retumbante con su boca. Delta 7 luego acompaña a SCP-30701 mientras patrulla su área de 800 kilómetros en busca de 30702. Una vez que se encuentran, Delta 7 inicia el protocolo Torbellino de Invierno, donde los destructores disparan anclas basadas en arpones a la cabeza de 30702, antes de moverse en un patrón circular mientras ellos y los acorazados disparan contra él para asegurarse de que no pueda orientarse. Mientras tanto, los cruceros intentan captar atención disparando y moviéndose serpenteantemente a una distancia de 300 metros. Las dos criaturas lucharán, atacándose mutuamente con radiación gamma y potentes ondas de sonido. Se azotan, muerden y golpean entre sí, rompiendo armaduras y arrancando tentáculos y otras extremidades, hasta que finalmente uno deja de moverse y se disuelve en el mar. Si SCP-30702 tiene éxito en derrotar a 30701, entonces se activa el Proyecto Tumulto y deben llevarse a cabo los siguientes procedimientos. Primero, hay una evacuación inmediata de todas las embarcaciones militares y civiles de la zona de 800 kilómetros. A continuación, todas las rutas comerciales y de ferry se detienen o se redirigen durante al menos 6 meses y se activan las defensas acuáticas terrestres. Las aeronaves continuarán monitoreando e interactuando con SCP-30702, mientras que otras seguirán buscando una reaparición de SCP-30701.
Dado que parece que SCP-3701 continúa degradándose físicamente y con lo contrario exactamente cierto para 3702, se ha propuesto dejar que 3702 gane y someta a 3701 2 veces cada 5 años, a pesar del terrible efecto en los locales de la zona. Aunque este plan aún no ha sido aprobado, puede ser la única oportunidad para evitar que 3702 se vuelva tan fuerte que 3701 nunca pueda derrotarlo de nuevo.